Recuerdo el momento exacto en que comprendí por primera vez que no era deseada. Tenía 5 años, estaba sentada en lo alto de nuestras escaleras alfombradas, escuchando a mis padres discutir en la cocina de abajo. Sus voces se oían claramente a través de nuestra modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Minnesota. Deberíamos intentarlo de nuevo, Mark. La voz de mi madre se quebró por la desesperación. El doctor dijo que todavía hay una posibilidad. Sara, ya hemos pasado por esto, 3 abortos espontáneos después de Emma, no puedo verte pasar por eso de nuevo. Pero necesitamos un hijo, alguien que continúe el apellido de la familia. Emma es solo, la voz de mi madre se apagó, cargada de decepción. Esa era yo, Emma Parker, la decepción, la primogénita que tuvo la audacia de nacer niña. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para recordarles a todos su desgracia. Si tan solo Emma hubiera sido un niño, decían, sin molestarse en bajar la voz, incluso cuando yo estaba en la habitación, el apellido Parker estaría asegurado. Mis recuerdos de la primera infancia son un borrón de ser ignorada o tratada como una molestia. Mientras otras niñas tenían fiestas de cumpleaños temáticas de princesas, yo pasaba mis cumpleaños viendo a mis padres navegar por sitios web de adopción, buscando bebés varones. Nunca intentaron ocultarme las pantallas de sus ordenadores, ¿para qué molestarse en ocultar su decepción a la misma fuente de ella? Aprendí a hacerme invisible, a estar en silencio, a ocupar el menor espacio posible. Me convertí en una experta en leer los estados de ánimo de mi madre, sabiendo cuándo desaparecer en mi habitación y cuándo era seguro pedir la cena. Mi padre, consumido por su trabajo en el banco y su propia decepción, apenas reconocía mi existencia. Luego, cuando tenía 7 años, todo cambió. Todavía recuerdo esa mañana de primavera cuando mi madre irrumpió en mi habitación, con el rostro sonrojado de emoción, ni siquiera se dio cuenta de que yo todavía estaba en la cama con fiebre. Emma, despierta, estoy embarazada. Por un breve momento, la esperanza revoloteó en mi pecho, tal vez esta vez sería diferente, tal vez con un nuevo bebé finalmente tendrían espacio en sus corazones para mí también. Esa esperanza murió 2 meses después, cuando supieron que era un niño. Estaba sentada en el consultorio del médico con ellos, jugando con un ejemplar gastado de la revista Highlights cuando el técnico de ultrasonido dio la noticia. Felicidades, señor y señora Parker, van a tener un hijo. Mi madre rompió a llorar de alegría, mi padre la abrazó, ambos olvidándose por completo de que yo estaba en la habitación. Finalmente susurró, un verdadero heredero. Dejé caer la revista y me deslicé fuera del consultorio, ninguno de los dos se dio cuenta. Llegué hasta el estacionamiento antes de que mis propias lágrimas comenzaran a caer. Los meses que siguieron fueron un torbellino de azul, pintura azul para la guardería que una vez había sido mi cuarto de juegos, ropa azul, mantas azules. Mis padres no hablaban de otra cosa que de su futuro hijo, su precioso niño, su verdadero heredero. Me volví aún más invisible si eso era posible. Michael James Parker nació en una fría mañana de enero. Mientras mis padres celebraban en la sala de partos, yo me senté sola en la sala de espera del hospital, dibujando como imaginaba que sería mi nuevo hermano. Nadie vino a buscarme durante horas. Finalmente una enfermera se apiadó de mí y me llevó a verlo. ¿Te gustaría cargar a tu hermano?, preguntó amablemente. Antes de que pudiera responder, la voz cortante de mi madre resonó en el aire. No podría dejarlo caer, Emma, solo mira desde ahí. Me quedé de pie a los pies de la cama, apenas pudiendo ver el bulto azul en los brazos de mi madre. Mi padre estaba posado a su lado, radiante de orgullo. Ninguno de los dos me miró. Los siguientes meses fueron como vivir en una casa donde yo era un fantasma. Mis padres se movían por las habitaciones como si yo no estuviera allí, su atención fija únicamente en Michael. Si hacía demasiado ruido me regañaban, si estaba demasiado callada, me olvidaban por completo. Intenté con todas mis fuerzas ser parte de la vida de Michael. Cuando lloraba por la noche me colaba en su habitación para consolarlo. «Está bien, Mickey», susurraba, metiendo la mano entre los barrotes de la cuna para sostener su pequeña manita, la hermana mayor está aquí. Pero mi madre siempre aparecía en cuestión de minutos, apartándome. «¿Qué haces aquí? Fuera, solo lo vas a alterar». Seguí intentándolo. Cuando Michael empezó a gatear, me ponía en el suelo con él, enseñándole cómo avanzar. Mi madre lo levantaba inmediatamente, afirmando que podría enseñarle malos hábitos.
Cuando empezó a balbucear, le hablaba tratando de enseñarle palabras. Mi padre me callaba diciendo, déjalo en paz, Emma, necesita aprender a hablar correctamente, no tu balbuceo infantil. Una noche, cuando tenía 9 años, oí a mis padres hablar en su estudio. No tenía la intención de escuchar a escondidas, pero sus voces se colaban por el conducto de la calefacción hasta mi habitación. Mark, tenemos que pensar en el futuro de Michael, decía mi madre, su educación, sus oportunidades. Lo sé, Sara, la escuela privada no es barata, pero se merece lo mejor, ya es muy brillante. Pero con nuestra situación actual, 2 hijos, los gastos. Emma se está convirtiendo en un problema, dijo mi padre rotundamente. ¿Viste su boletín de notas? Todos sobresalientes bajos, es mediocre en el mejor de los casos. Michael, sin embargo, está mostrando un potencial real. Necesitamos centrar nuestros recursos en él. Quizás es hora de considerar otras opciones para Emma. 2 semanas después, mis padres me sentaron en la sala de estar. Michael estaba en casa de mi tía, ni siquiera querían que estuviera presente para esto. Emma, comenzó mi padre con una voz de negocios, como si estuviera hablando con uno de sus clientes del banco, tu madre y yo hemos tomado una decisión. Creemos que sería mejor si vivieras en otro lugar. Empaca tus cosas, nos vamos mañana por la mañana. Rompí a llorar, rogándoles que me dejaran quedarme, prometiendo ser mejor, más tranquila, más inteligente, cualquier cosa que quisieran. Ignoraron mis súplicas. Cuando me negué a empacar, mi madre lo hizo por mí arrojando mi ropa y mis pocas posesiones en 2 maletas mientras yo me sentaba en mi cama, sollozando. A la mañana siguiente me metieron en el coche sin explicación. Condujimos durante horas, cruzando fronteras estatales hasta que llegamos a una pequeña casa que nunca había visto antes. Una mujer anciana estaba de pie en el porche, la madre de mi padre, una abuela que ni siquiera sabía que existía. Mis padres me empujaron hacia ella, mi madre sosteniendo mis maletas. Aquí es donde vivirás ahora, dijo mi padre con firmeza. Me quedé helada en el porche de mi abuela, observando cómo ella y mis padres intercambiaban sus últimas palabras. Están cometiendo un terrible error, dijo mi abuela, su voz afilada por la ira, renunciar a su propia hija. Solo podemos cuidar adecuadamente a un hijo, respondió mi padre fríamente, hemos elegido a Michael, esto es lo mejor para todos. Se subieron a su coche sin abrazarme para despedirse, sin un beso en la frente, sin promesas de visita, sin una mirada hacia atrás, solo el sonido de las puertas del coche cerrándose y las ruedas crujiendo sobre la grava mientras se alejaban. No recuerdo mucho de esa primera noche, excepto llorar hasta quedarme dormida en una cama desconocida mientras mi abuela se sentaba a mi lado, acariciándome el pelo. ¿Por qué no me quieren?, seguía preguntando entre sollozos. Oh cariño, decía ella con su voz suave pero triste, tus padres sí te quieren. A veces simplemente suceden cosas que no podemos entender. Pero yo no podía entender. ¿Cómo podían unos padres que aman a su hija simplemente dejarla atrás como un cachorro no deseado en un refugio? Los días se convirtieron en semanas y lentamente comencé a adaptarme a la vida con la abuela Ellen. Ella no se parecía en nada a mis padres. Donde ellos habían sido fríos y distantes, ella era cálida y presente. Donde ellos habían criticado, ella animaba. Donde ellos habían ignorado, ella prestaba atención. Descubrí que la abuela era profesora de inglés de secundaria, respetada y querida por sus estudiantes. Después de la escuela, se sentaba conmigo en la mesa de su cocina, ayudándome con los deberes mientras compartía historias sobre sus libros y autores favoritos. Tenía una forma de hacer que el aprendizaje pareciera una aventura en lugar de una tarea. 6 meses después de mi llegada, la abuela me sentó una mañana de sábado. Tenía papeles extendidos sobre la mesa de la cocina y su expresión era seria pero amable. Emma, cariño, necesito decirte algo importante. Te he adoptado legalmente. ¿Sabes lo que eso significa? Asentí lentamente. Ahora eres mi tutora. Así es, soy legalmente responsable de ti, como si fuera tu madre. Recuerdo sentirme aliviada y asustada a la vez. ¿Y ellos? Han renunciado a sus derechos parentales, dijo suavemente. No tienes que preocuparte de que te envíen lejos de nuevo. Después de ese día, mis padres se convirtieron en fantasmas, presentes solo en recuerdos que se desvanecían.
Nunca llamaron, nunca visitaron, nunca enviaron tarjetas en mi cumpleaños. Pero sorprendentemente su ausencia comenzó a doler cada vez menos. Bajo el cuidado de la abuela, florecí. Mis notas mejoraron drásticamente, los sobresalientes bajos se convirtieron en matrículas de honor, y pronto estuve en la cima de mi clase. Me uní al club de debate e hice amigos de verdad que venían a dormir y a ver películas. La abuela venía a cada evento escolar, radiante de orgullo genuino. Sara Martínez se convirtió en mi mejor amiga después de que nos emparejaran para un proyecto de ciencias. Su familia a menudo me invitaba a cenar, y su madre me abrazaba con tanto cariño como abrazaba a Sara. Por primera vez, experimenté lo que se sentía en una familia normal y amorosa. El último año de secundaria trajo la pregunta inevitable, ¿y ahora qué? Mientras mis compañeros se estresaban con las solicitudes universitarias, yo ya había tomado mi decisión. Las finanzas siempre se me habían dado bien, los números tenían sentido de una manera que la gente a veces no, y ver a mi abuela administrar su modesto salario de profesora con una habilidad impresionante me había enseñado el valor de la educación financiera. La Universidad de Columbia tiene un excelente programa de finanzas, le dije a la abuela una noche mientras revisábamos folletos universitarios, su tasa de colocación para graduados es increíble. Ella levantó la vista de sus correcciones y sonrió. ¿Siempre has apuntado alto, Emma? ¿Has mirado sus requisitos? Lo había hecho. Mi promedio de notas era sólido, mis actividades extracurriculares eran consistentes y mis resultados en los exámenes de admisión estaban muy por encima de su media. Pero la matrícula, esa era otra historia. Sé que es caro, empecé, pero la abuela me interrumpió. Solicítala, dijo firmemente, ya lo resolveremos. Cuando llegó la carta de aceptación junto con una beca parcial, no podía creerlo. Pero todavía había una brecha significativa entre la beca y la matrícula completa. He estado ahorrando para esto desde el día que viniste a vivir conmigo, reveló la abuela, mostrándome su fondo universitario para mí. Tu educación es una inversión en tu futuro, y creo en ti. La universidad fue todo lo que había esperado y más. Me lancé de lleno a mis estudios, manteniendo mi beca mientras hacía prácticas en varias empresas financieras durante los veranos. Al graduarme, tenía ofertas de trabajo de varias empresas prestigiosas. Elegí Morton & Pierce Financial en la ciudad de mi abuela. La nieta pródiga regresa, bromeó cuando le dije que volvía a casa, pero ambas sabíamos la verdad, no regresaba por obligación, aquí era donde quería estar. Empezando como gerente financiera junior, trabajé más duro que nadie en mi departamento, noches largas, proyectos extra, lo que fuera necesario. En 2 años, fui ascendida a gerente financiera senior con mi propio equipo a cargo. Para mi 25 cumpleaños, la abuela organizó una cena íntima en su casa, la misma casa que se había convertido en mi santuario todos esos años atrás. Preparó todos mis platos favoritos, su famoso estofado de carne, puré de patatas al ajillo y un pastel de chocolate que podría hacer llorar a los ángeles. Después de la cena, mientras estábamos sentadas en su acogedora sala de estar con tazas de té, la expresión de la abuela se volvió seria. Emma, hay algo que necesito decirte. Tus padres me contactaron hace unos meses. Querían dinero para la matrícula universitaria de Michael. Me quedé muy quieta, esperando que surgiera alguna emoción, ira, dolor, cualquier cosa. Pero no hubo nada. Les dije que no, por supuesto, dijo la abuela, revolviendo su té. Les recordé que tomaron su decisión hace años cuando te dejaron aquí. Yo también tomé mi decisión, cuidar de ti, y nunca me he arrepentido ni por un momento. La vida tiene una forma curiosa de superar tus expectativas cuando dejas de permitir que el pasado te frene. A los 30, había logrado más de lo que jamás había soñado posible. Como directora financiera de Morton & Pierce, era una de las ejecutivas más jóvenes en la historia de la compañía. Mi oficina en la esquina tenía vistas al horizonte de la ciudad y mi ático apareció en una revista de estilo de vida local. Rara vez pensaba en mi antigua familia, aunque ocasionalmente me preguntaba si Michael habría heredado la calvicie incipiente de nuestro padre o la tendencia de nuestra madre a hablar con las manos. Pero eran como personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo, familiares pero no reales. Luego llegó el mensaje de Facebook. Estaba tomando mi café de la mañana cuando apareció la notificación, un comentario en una de mis fotos de perfil profesionales. Oh Dios mío, estoy tan orgullosa.
Mi hermosa y exitosa hija. Te has convertido en una mujer tan consumada. Sarah Parker. Mi madre. Mi mano tembló ligeramente mientras abría su mensaje privado de seguimiento. Emma, cariño, he estado tratando de encontrar la manera correcta de contactarte. Te ves tan hermosa y exitosa en tus fotos. Siempre supe que tenías potencial. Hemos estado teniendo algunas dificultades financieras. Los préstamos estudiantiles de Michael nos están aplastando, pedimos bastante para enviarlo a la universidad. Esperaba que pudiéramos reunirnos para tomar un café. Toda la familia te extraña terriblemente. Estamos listos para una feliz reunión. Con amor, mamá. Leí el mensaje 5 veces, notando cómo mencionaba mi éxito antes de pedir dinero, cómo firmaba mamá, como si los últimos 20 años no hubieran sucedido, como ni una sola vez se disculpó por abandonarme. Sin escribir una respuesta, hice clic en el botón de bloquear. Luego bloqueé la cuenta de mi padre también por si acaso. Mejor cortar todas las vías de acceso, pensé. Creí que ese sería el final. Estaba equivocada. 3 meses después, estaba en casa de la abuela para la celebración de su 75 cumpleaños. La casa estaba llena de sus amigos y antiguos colegas de la escuela secundaria donde había enseñado durante 40 años. La señora Rodríguez, que se había jubilado el mismo año que yo me gradué, estaba contando una historia sobre la infame batalla de la abuela con la junta escolar por la financiación de la biblioteca. El señor Chen, mi antiguo profesor de cálculo, estaba ayudando a organizar un buffet de platos comunitarios en la cocina. El ambiente era cálido y festivo, lleno de risas y ese tipo de caos cómodo que proviene de tener una casa llena de personas que realmente se preocupan unas por otras. Entonces llamaron a la puerta. La abuela fue a abrir, probablemente esperando a otro invitado. Estaba en medio de contarle a Sara, mi antigua mejor amiga de la secundaria, sobre mis recientes vacaciones a Grecia cuando oí voces en la puerta que me helaron la sangre. «Hola, madre», dijo la voz de mi padre, «feliz cumpleaños». Me giré lentamente hacia la puerta. Allí estaban mis padres, con un aspecto más viejo pero esencialmente el mismo. El pelo de mi madre era más gris, la cintura de mi padre más ancha, pero eran inmediatamente reconocibles. Y entre ellos un joven que nunca había visto antes, pero cuyos rasgos eran inquietantemente familiares, una mezcla de los rostros de nuestros padres como los míos. Michael, mi hermano. «Feliz cumpleaños, madre», dijo mi padre con rigidez, entregando un paquete envuelto apresuradamente en las manos de la abuela. Por la forma y el peso, parecía una botella de vino barata. Antes de que nadie pudiera reaccionar, mi madre pasó corriendo junto a la abuela y se abalanzó hacia mí con los brazos extendidos. «Emma. Oh, mi preciosa hija». Retrocedí, pero logró atraparme en un abrazo incómodo que se sintió como ser abrazada por un maniquí. El olor de su perfume, todavía el mismo después de todos estos años, me revolvió el estómago. «Todos», anunció mi padre a la sala de invitados confundidos, «esta es nuestra hija Emma. Estamos muy orgullosos de su éxito. Ahora es directora financiera, ¿sabían? Nuestra chica brillante». «Nuestra chica brillante», interrumpí, mi voz lo suficientemente afilada como para cortar acero. «¿Qué es exactamente lo que necesitan?» «Emma, por favor», susurró mi madre con urgencia, «no hagas una escena». Luego, más fuerte para el beneficio de los invitados, «estamos aquí para reunir a nuestra familia». ¿Qué mejor ocasión que el cumpleaños de mamá para reunir a todos de nuevo? «No los invité», dijo la abuela con firmeza, su voz de maestra en pleno efecto. «Creo que deberían irse». La señora Rodríguez se adelantó con una expresión de preocupación. «Vamos, Ellen, seguramente en tu cumpleaños la familia debería estar junta, el perdón es importante». Sí, mi madre aprovechó la oportunidad, con lágrimas corriendo de repente por su rostro. «He extrañado tanto a mi niña. Cada día sin ti ha sido una agonía, Emma». Algo se rompió dentro de mí. 20 años de rabia reprimida burbujearon a la superficie como lava. «¿En serio, mamá? ¿Por qué no les cuentas a todos por qué no hemos estado juntos como familia, ya que estás tan interesada en la honestidad? ¿Por qué no explicas exactamente lo que pasó?» «Emma», no, comenzó mi madre tratando de agarrar mi brazo. Me aparté bruscamente de su contacto. «No, digamos la verdad.
Contémosle a todos cómo tú y papá me llevaron a casa de la abuela cuando tenía 9 años. Contémosles cómo empacaron mis maletas mientras yo lloraba y rogaba por quedarme. Contémosles cómo me abandonaron aquí porque solo querían centrarse en su precioso hijo. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Michael miraba al suelo moviéndose incómodo. Contémosles cómo nunca llamaron, nunca visitaron, nunca enviaron una tarjeta de cumpleaños. Cómo me borraron de sus vidas como si fuera un error que simplemente podían desechar. Y ahora, después de 20 años de silencio, de repente quieren ser una familia de nuevo. Ahora que soy exitosa y adinerada, de repente recuerdan que tienen una hija. Alrededor de la sala, los rostros que habían estado perplejos o alentadores momentos antes, ahora mostraban expresiones de conmoción y disgusto. La señora Rodríguez tenía la mano sobre la boca, el señor Chen negaba con la cabeza lentamente, su sonrisa anterior reemplazada por un profundo ceño. El rostro de mi madre se contorsionó de repente con rabia, su máscara de amor maternal se hizo añicos por completo. Mocosa malagradecida, chilló, señalándome con un dedo. Tu padre está discapacitado. Necesita tratamientos médicos caros. Como su hija, estás legalmente obligada a ayudar. Así es, intervino mi padre adoptando de repente una expresión de dolor. Apenas puedo trabajar más. Te demandaremos por manutención filial si es necesario. Tienes dinero ahora, nos lo debes. Una risa brotó de mi pecho, sorprendiéndome incluso a mí con su intensidad. No era una risa feliz, era el tipo de risa que surge cuando algo es tan absurdo que no puedes evitar encontrarlo oscuramente divertido. No les debo nada, dije secándome las lágrimas de risa de los ojos. Parece que han olvidado un detalle crucial. Renunciaron a sus derechos parentales. Legalmente ya no soy su hija. La abuela me adoptó. Ella es mi tutora legal. No pueden demandarme por manutención filial más de lo que podrían demandar a un extraño. El color desapareció de sus rostros tan rápidamente que fue casi cómico. La boca de mi padre se abrió y se cerró sin palabras, mientras que las manos de mi madre comenzaron a temblar. Emma, cariño, lo sentimos, la voz de mi madre se volvió melosa de nuevo. Cometimos un terrible error. Por favor, ¿no podemos empezar de nuevo? Somos familia. No, dije simplemente, no lo somos. Basta, anunció la abuela, cogiendo su teléfono. Salgan de mi casa o llamaré a la policía. Estoy segura de que estarían muy interesados en escuchar sobre sus intentos de extorsión. Michael, que había estado en silencio todo este tiempo, tiró de la manga de nuestro padre. Papá, vámonos. Se arrastraron hacia la puerta, mi madre todavía tratando de tener la última palabra con maldiciones y acusaciones murmuradas. Mi padre miró hacia atrás una vez, su rostro una mezcla de ira y desesperación. Pero había algo más allí también, la comprensión de que habían perdido total y verdaderamente cualquier oportunidad que pudieran haber tenido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la tensión en la sala se disolvió como azúcar en té caliente. Los invitados de la abuela, que habían estado observando la escena como si fuera una telenovela en vivo, comenzaron a relajarse lentamente. Bueno, dijo la abuela enérgicamente, creo que estábamos en medio de celebrar algo. ¿Quién quiere más pastel? Y así, la vida continuó. Volvimos a la fiesta, aunque ahora había un nuevo entendimiento entre los invitados. Habían presenciado de primera mano cómo la familia no siempre se trata de sangre, a veces se trata de elección. Y la abuela y yo nos habíamos elegido mutuamente. El lunes después de la fiesta de cumpleaños de la abuela, volví al trabajo, dirigí mis reuniones matutinas y revisé las proyecciones trimestrales como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se había levantado. Nunca volví a saber de mis padres o de Michael. No intentaron contactarme en las redes sociales, no es que pudieran, ya que los había bloqueado, no aparecieron en mi oficina, no intentaron contactarme a través de la abuela. Su desesperado intento de conseguir dinero había fracasado y, con él, cualquier pretensión de querer una relación conmigo se había desvanecido. La abuela y yo nos unimos aún más después de ese día. Nuestras cenas de los domingos se volvieron sagradas. No importaba lo ocupada que estuviera en el trabajo, siempre encontraba tiempo para ir a su casa, ayudar a cocinar y compartir historias sobre nuestra semana.
A veces, sus amigos de la fiesta se unían a nosotros y recordaban esa dramática celebración de cumpleaños. Mi carrera continuó floreciendo. Tomaba decisiones ejecutivas con confianza, sabiendo que me había ganado mi puesto a través del trabajo duro y la determinación, no por conexiones familiares o privilegios heredados. La ironía no se me escapaba. Mis padres me habían abandonado porque pensaban que no valía la pena invertir en mí, y ahora yo gestionaba carteras de inversión por valor de millones. Entonces conocí a David. Era el nuevo jefe de asuntos legales en Morton & Pierce, y seguíamos encontrándonos en el ascensor. Un día me invitó a tomar un café. El café se convirtió en cena, la cena en citas de fin de semana, y antes de darme cuenta, me estaba enamorando. David era diferente a cualquiera con quien hubiera salido. Escuchó cuando finalmente le conté la historia completa sobre mis padres, y entendió por qué mantenía mi círculo pequeño y mi confianza difícil de ganar. Nunca me presionó para reconciliarme ni sugirió que estaba siendo demasiado dura, como habían hecho algunos novios anteriores. La familia es lo que tú haces de ella, dijo una noche mientras paseábamos por el parque, la sangre es solo genética, el amor es una elección. La semana pasada, durante una cena en mi restaurante favorito, David se arrodilló y me propuso matrimonio. El anillo es hermoso, pero lo que significa más es la promesa que representa, un futuro con alguien que me elige cada día, así como yo lo elijo a él. Mientras planeo nuestra boda, sé una cosa con certeza, mi lista de invitados no incluirá a los Parker. Mi familia estará allí, la abuela Ellen, que me salvó y me mostró lo que significa el amor de una madre, Sara Martínez, mi mejor amiga desde la secundaria, que será mi dama de honor, la señora Rodríguez y el señor Chen, que se han convertido en tíos para mí, la cálida y acogedora familia de David, que me aceptó sin preguntas. Estas son las personas que importan, estos son los que se quedaron. A veces, tarde en la noche, pienso en esa niña de 9 años sentada en el asiento trasero del coche de sus padres, preguntándose qué hizo mal. Desearía poder decirle que todo saldría mejor de lo que podría imaginar, que encontraría el éxito, el amor y, lo más importante, una verdadera familia, una construida sobre la elección y el amor en lugar de la obligación y la sangre. Ahora soy Emma Wilson, tomé el apellido de la abuela cuando me adoptó, y no podría estar más orgullosa de en quien me he convertido.